También quiero agradecer en forma especial a nuestro ponente de hoy, Óscar Picardo, un especial amigo personal de muchos años, pero también amigo de nuestra empresa, de T-Box, y en general un investigador, un crítico, un analista de los temas educativos en nuestro país y en la región, de ascendencia uruguaya, pero más salvadoreño que un montón. Creo que Óscar nos aporta esa visión académica, crítica, pero sobre todo también práctica de lo que puede representar la transformación digital educativa. Entonces vamos a tener el gusto de oírlo, lo va a presentar Abby enseguida, pero quería no dejar pasar este momento de agradecerle y reitero una vez más mi agradecimiento en nombre de la Junta Directiva y nuestras felicitaciones a todos los que culminan este día, este proceso que, como dije, es solo una pieza más en el proceso de desarrollo y formación de nosotros como docentes, como directores, como involucrados con la educación de nuestra juventud y nuestra niñez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Como mencionaba antes, vamos a aprovechar esta oportunidad para contarlo con la perspectiva de un experto en educación sobre un tema muy importante y trascendental en la actualidad, como es la transformación digital en la educación, para lo cual contamos con el doctor Óscar Picardo, que su trayectoria, pues, en diferentes áreas de la educación ha sido muy amplia. Solamente para destacar, él es licenciado en filosofía, con máster en educación, posgrado en educación a distancia y redes digitales, investigador en el área social, con énfasis en diseño e implementación de políticas educativas en Centroamérica y República Dominicana, y ha trabajado para evaluar la mejora del sistema de calidad de educación de educación superior en El Salvador desde 1997. Así que eso solo para destacar mucho de su trayectoria. Así que bienvenido, doctor, y adelante. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de T-Box, una empresa que desde hace muchos años viene trabajando de forma adelantada en el campo de la transformación educativa digital. Agradezco mucho que me hayan considerado para esta clausura y quisiera felicitar a todos los que están culminando este programa, que me parece sumamente relevante para lo que estamos viviendo. Bien, voy a compartir con ustedes la presentación, en caso que vamos a ver si se logra ver bien. Ahí va cargando. Ok. Ya. Bien, vamos a hablar de un poquito de las tendencias en transformación digital, algo que no solo es relevante, sino que nos hemos planteado, como bien decía Lito, a raíz de la pandemia. Creo que todas las instituciones, la pandemia de COVID nos puso a pensar y a repensar qué hacer, ¿verdad? Definitivamente cuando uno analiza lo que estamos viviendo, empezamos a notar que hay muchas cosas que están cambiando, ¿verdad? En nuestro entorno, muchos servicios de transporte, entretenimiento, comercio, comunicación, están evolucionando, se están digitalizando y vemos cada vez más cambios importantes, ¿verdad? Y hay muchísimos ejemplos. Esta es una muestra entre lo anecdótico y lo funcional, ¿verdad? Hugo, Uber, Waze, Airbnb, Spotify, eBay. Y este logo que está aquí de Air2, no sé si alguna vez lo han visto por ahí, pero me llamó la atención, de una empresa de bienes raíces que está vendiendo parcelas digitales en el mundo y que hay mucha gente comprando. Pero algo está cambiando en nuestro entorno y el cambio es mucho más profundo, ¿verdad? Esto que ven aquí son pantallas muy comprimidas de cómo van evolucionando la generación de marcas en la industria de tecnologías de la información. Son logos de empresas.
y el crecimiento es exponencial, es enorme. Es increíble cómo ha ido evolucionando la industria de IT, cómo va penetrando en todos los sistemas industriales, comerciales y obviamente también educativos. Esta pantalla que vemos, esta lámina que vemos, es un reflejo de hace un par de años de cómo era la empresa FedEx, ¿verdad? Y todas, digamos, el outsourcing que hacía FedEx de empresas de servicios de tecnologías. Es más, creo que cuando ustedes ingresan a la página web de FedEx, ellos no se presentan como una empresa de logística, sino más bien como una empresa mucho más compleja en el campo de servicios utilizando tecnologías, ¿verdad? Esto también es lo que estamos viendo en la industria automotriz y que lo vivimos cada día, ¿verdad? Los vehículos vienen con más tecnologías, con más sensores, con control de tracción, con frenos ABS. Es impresionante toda la revolución tecnológica que se está viviendo en todos los sectores. Pongo estos dos ejemplos, tanto el de FedEx, porque lo conocemos muchísimo, y uno, digamos, no se imagina qué hay detrás de esto. Uno solo deja un paquete aquí en San Salvador y lo manda a Washington, y el paquete aparece en Washington, pero detrás de ese circuito, de ese ciclo, aparece mucha información sobre el uso de tracking, ¿verdad? Y en la industria automotriz también. O sea, levantamos un capot y cada vez hay más electrónica, hay inyección, hay frenado inteligente, control de tracción, muchísimas tecnologías. Entonces, digamos, nos planteamos de qué estamos hablando, qué es esto de la transformación digital. Y ustedes al buscar en Google van a encontrar muchas definiciones. Yo he escogido 3 que me parecen bastante precisas y que nos pueden servir para ir repensando nuestras instituciones educativas. La primera dice: la transformación digital es un proceso asociado a cambios organizacionales, culturales, productivos, académicos y empresariales, y económicos, con la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos. La segunda dice: la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente y gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades. Y hay una tercera, la cual define la transformación digital como la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa u organización para cambiar su forma de funcionar. Esto es importante reflexionarlo porque ya vamos a ver un poquito más adelante. Quisiéramos extendernos mucho más, pero el tiempo es limitado. Cuando hablamos de transformación digital, no es solo la incorporación de tecnologías, como vamos a ver. En estas transformaciones digitales empezamos a descubrir nuevos ecosistemas o nuevos mapas, ¿verdad? Donde aparecen Internet, donde aparece el IoT, el Internet de las cosas, donde aparecen los teléfonos móviles, ¿verdad? Donde podemos visualizar usuarios digitales, nuestros estudiantes, los padres de familia, el tema de economía digital. Es decir, los cambios son como muy profundos y podemos generar diversos mapas de análisis. En este contexto, yo me acuerdo que conocí justamente a T-Box hace ya muchos años, cuando Lito Ibarra trabajaba en el surgimiento de Internet allá a mediados de los 90, empezamos a hablar, a conversar sobre temas de educación online, del Internet y la educación, de la incorporación de tecnologías
en lo educativo. Allá por el 2001 escribimos un artículo que se publicó y hizo mucho ruido en la web, que se llamaba Pedagogía Informacional. Esto lo veníamos trabajando desde hace muchos años, y Tivox en ese contexto también venía acercando el tema de las tecnologías a los procesos educativos. Pero al final la pandemia nos hizo migrar a todas las instituciones y sistemas presenciales a modalidades online a través de muchas manifestaciones del uso formal de Sakai, Blackboard, Moodle, virtualización de cursos. Hubo también improvisación digital, uso de videoconferencias, de Zoom, de Teams, Jitsi, Google Meet. Inclusive hubo profesores que crearon grupos de Facebook y de WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes. En ese contexto, en la mayoría de foros que hemos tenido desde marzo del año pasado a la fecha, nos estamos planteando, bueno, ¿y cómo va a ser la educación del futuro? ¿Nos vamos a quedar en esta modalidad? Hace poco Claudio Rama presentó un libro que se llama La educación híbrida. ¿Cómo va a ser la docencia, la investigación? ¿Qué necesidades tienen nuestros estudiantes y el mercado laboral? Todo irá migrando a la telefonía móvil smart y a los modelos IoT, entre muchas otras preguntas que tenemos y que no tienen una respuesta, digamos, tan clara. Inclusive ahora con la vuelta a la normalidad a partir de abril, esto nos ha generado a todos los que estamos en educación muchos problemas para atender a dos grupos de estudiantes en formato sincrónico o asincrónico, un grupito presencial, otro online, en fin. En ese contexto, y ya entrando al corazón de la conferencia, quería proponerles una idea de modelo para pensar la transformación digital de las organizaciones. Es un modelo bastante sencillo que tiene 5 pilares, como pueden ver en el diagrama. Uno que tiene que ver con gobierno y gobernanza digital de universidades, colegios, kinder. El segundo, que es el modelo educativo para estudiantes digitales. Cada vez más los chicos y chicas están utilizando el teléfono como su smartphone como como herramienta de comunicación y de operación. El tercer pilar es la infraestructura tecnológica. El cuarto, y más delicado, el de cultura digital y organización para una institución educativa digital. Y el quinto, el modelo de gestión digital. Voy a hacer un paso rápido por cada uno de los componentes. Así entendemos el pilar de gobierno y gobernanza digital. Los directores de centros educativos tienen que tener un liderazgo para este gobierno digital, entender que estamos ya en una lógica, en una economía digital y que no es una simple circunstancia por la pandemia, ¿verdad? Segundo, tenemos que empezar a crear un gobierno digital con una declaratoria del Consejo Directivo, de la Junta Directiva, para hacer la transformación. La gobernanza como una nueva organización y sus líneas de mando y coordinación, cómo va a ser, y la administración digital, qué sistemas y qué procesos digitales tenemos que integrar. El segundo pilar es el del modelo educativo. El modelo educativo creo que es algo importante que tenemos que considerarlo. Es un tema que responde a la pregunta de qué modo se enseña y se aprende en esta institución. Yo siempre ocupo los ejemplos confesionales que creo que son los que mejor reflejan este tema, ¿verdad? Si yo voy a un colegio jesuita o a un colegio salesiano, ellos tienen un modelo por su carisma, por su inspiración, e intentan dejar huella en la formación de esa persona. A eso se refiere al modelo, ¿verdad? Si yo voy a tal o cual colegio o instituto o universidad,
cómo definen esa identidad, ¿verdad? Y eso nos lleva a pensar, obviamente, en este cambio, ¿verdad? Cómo ha ido evolucionando el ser humano, el estudiante de hoy, ¿verdad? Dónde vive, qué necesidades tiene, qué potenciamos o corregimos, cuál es nuestra responsabilidad educativa, qué competencias o capacidades les va a exigir el mercado laboral en el futuro. Todo esto tiene que ver con el modelo. No es una cuestión tan simple, pero es algo que lo tenemos que pensar y reflexionar. Por aquí se me fue esto. Yo intento siempre cuando hablo del modelo que tenemos que crear algo visual para entenderlo, ¿verdad? Y esta es una forma de poner muchos componentes para que ustedes puedan como posteriormente jugar, mover. Ahí en el centro he puesto estudiantes, conectividad, equipos y plataformas. Creo que son 4 elementos esenciales que tienen que estar en el modelo. Arriba aparece docentes, habilidades digitales para la bilateralidad, que es un desafío de los maestros. Abajo he puesto tecnologías, recursos didácticos digitales, laboratorios y simuladores. A la izquierda he puesto IoT y el tema de STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y a la derecha he puesto las competencias digitales. Entonces, con estos elementos cada quien tiene que empezar a rearmar su propio modelo para responder a esta pregunta, ¿verdad? ¿De qué modo se enseña y se aprende? ¿O cuál es la identidad de estudiar en este colegio? Les pongo un ejemplo en materia de modelo. La Universidad de los Andes, Uniandes en Colombia, hablando con un profesor me decía, es que aquí se le da mucha importancia a las matemáticas. No importa si es abogado, si es psicólogo, si es ingeniero, todos los graduados de Uniandes son buenos en matemáticas. Y esa es la identidad de esa institución educativa. Entonces el modelo lo que busca es definir el ADN de la institución, ¿verdad? Pensar que el modelo, aunque sea un kinder, aunque sea educación básica o media, apunta al futuro del trabajo en una economía digital. Estamos formando ciudadanos para una economía digital que tiene necesidades de competencias y capacidades digitales. Habrá que revisar programas, carreras, cambios curriculares, procesos de internacionalización de estudiantes y docentes. O sea, lo dejo como un tema muy amplio, pero que tenemos que estudiarlo. Dentro del proceso de transformación digital está el recorrido del estudiante. Y aquí tenemos que vertebrar todo esto, captación, admisión, equivalencias, registro, matrícula, registro de asistencia, clases, exámenes, calificaciones, progresión, cambios de programa, egreso, graduación, retiros, graduados y dentro de esto hay muchísimos elementos más de normativas, reglas, regulaciones, historia académica, etc. Entonces, esto también lo tenemos que considerar en el modelo. En el pilar 3, infraestructura, bueno, es un elemento importante, ¿verdad? Conformación de un sistema de información integrada, tener las plataformas, tener un sistema de ciberseguridad que es importante y la integración de procesos de usos de Big Data, ¿verdad? Hay múltiples modelos. Nosotros ahorita estamos trabajando con uno de una empresa muy reconocida que se llama Elucian, que trabaja con universidades y bueno, ellos nos están dando asistencia técnica en esto. Bueno, y también vamos a encontrar muchísimas tecnologías a considerar, ¿verdad? Desde las plataformas de gestión, Adaptive Learning, lo que están viendo ustedes, clase invertida, en fin, hay una serie de recursos, MOOCs, Makerspace, repositorios digitales,
redefinición y rediseño de espacios. Aquí hay una amplia gama. El pilar 4 es cultura. Tenemos que cambiar las culturas. Hay mucha resistencia al cambio, hay mucha gente que nos educamos en modelos conductistas, industriales, y todo esto del mundo digital nos cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que desarrollar el talento en respuesta al ADN institucional y el desarrollo de profesionales por competencias y analítica. Entonces, esto es de los temas más importantes y que implica transformaciones internas. Y finalmente el pilar 5 del modelo de gestión digital, que es la creación de un sistema de inteligencia de negocios o de inteligencia de gestión y el desarrollo de un nuevo modelo para el tema de marketing, comunicación, digamos, y la relación de la institución con el mundo digital. Entonces, esto también pasa por redefinir, ¿verdad? Bueno, antes trabajábamos con una publicidad tradicional y así captábamos alumnos. Hoy tenemos que meternos en redes sociales y necesitamos un community manager, etcétera, ¿verdad? Bien, a pesar de todo lo dicho, aquí está lo que les comentaba, una advertencia muy importante. Muchos proyectos de transformación digital fallan por diversas razones. Primero, la ausencia de un plan estratégico con drivers y roadmaps claros. Segundo, creer que es un proyecto de IT, ¿verdad? Mucha gente cuando uno le dice transformación digital es, bueno, eliminemos papeles, fotocopias, firmas y sellos y que todo sea digital. No es solamente eso. No es solo comprar servidores y comprar máquinas, ¿verdad? No deben haber proyectos de IT, sino planes estratégicos que requieren IT, ¿verdad? Entonces creo que esto es un mensaje bien potente porque mucha gente confunde. Falta de análisis holísticos y de diagnósticos completos, falta de definiciones explícitas, ¿verdad? Y tenemos que utilizar las estrategias, luego valorar los requerimientos y por último la arquitectura y solución del plan. O sea, tenemos que tener la visión de transformación digital primero y de cómo lo queremos hacer y después recurrimos a las tecnologías, ¿verdad? Este es uno de los formatos de la empresa Elution que les comentaba, ¿verdad? Aquí tenemos el qué, que es lo primero, el plan estratégico, los drivers, los objetivos, las líneas y los planes, luego el por qué, cuáles son las capacidades que necesitamos para cumplir esto, y por último los procesos, aplicaciones, datos y tecnologías, es decir, el cómo, ¿verdad? Y creo que este es el camino que nos va a ayudar, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo visto desde otro punto de vista, tener el plan estratégico, segundo, un buen diagnóstico de lo que tenemos y lo que no tenemos, el inventario, un plan táctico de modalidad híbrida, dinámico y sincrónico, un comité de transformación digital y por último el plan de transformación digital. Y esto creo que nos lleva a un relativo éxito. Parar y pensar, ¿verdad? Transformación digital en una universidad, en un colegio, abarca todos los dominios operativos en la institución. Es un proceso, pero tiene lógica. La disrupción avanza rápido, no nos podemos quedar mucho tiempo pensando, ¿verdad? Se busca un impacto de la transformación digital en todos los aspectos y lugares de la institución, ¿verdad? Pero para ello necesitamos pausa y pensar, superar los analfabetismos tecnológicos artefactales y data analíticos, ¿verdad? No se trata, como decía, de traer mucha tecnología rápido cuando la gente no está capacitada. Tenemos que ordenar la casa, ¿verdad? Y ordenar los drivers implica agarrar todos estos elementos y ponerlos en su justa dimensión, ¿verdad? Primero ordenar todos estos elementos, acreditaciones, gerencias, stakeholders, admisiones, es decir, así como estaba el recorrido del estudiante,
ordenar estratégicamente la institución, ¿verdad? ¿Dónde va cada elemento? ¿Dónde va el currículum? ¿Dónde va el talento humano? ¿Dónde va la incertidumbre? Marketing, la bioseguridad, la operación, la gerencia. Y después que tenemos todo ordenado, diagnosticamos. Y después diseñamos los procesos digitales. Luego seleccionamos las tecnologías, aplicamos y validamos para finalmente intentar migrar todo lo que podamos a sistemas inteligentes, como por ejemplo el teléfono. Hay muchos modelos y caminos para concluir. Lo más importante y complejo es el cambio cultural y la necesidad de una mentalidad disruptiva. No se trata de una opción, o cambiamos poco a poco, o cambiamos o poco a poco vamos a caer en obsolescencia y a debilitarnos y a desaparecer. O sea, esto es, no hay vuelta atrás. Y la transformación digital, como bien lo dice ahí, no implica renunciar a los principios básicos humanistas y pedagógicos. Es decir, no tenemos que imaginarnos de una forma tan ingenua que todo va a volver a la normalidad después de la pandemia. Para empezar, no sabemos cuándo va a terminar esto. Y tenemos que aprovechar este impulso forzado que tuvimos para readecuarnos, ¿verdad? Así que esto era lo que quería compartir con ustedes. Con mucho gusto el material lo pueden circular entre todos los participantes. La versión que yo les había mandado, creo que le faltaba un par de láminas. Ahorita les voy a enviar la versión final y si les es útil para revisar qué está sucediendo y lo que va a suceder, pues con mucho gusto. Así que hasta aquí mi participación. No, excelente, Oscar. Muchas gracias por todas las buenas ideas. Te apresuramos un poco, le dijimos, poco tiempo. Pero no, súper bien. Creo que el modelo presentado y la importancia de que tú hacías al final de no renunciar a los principios pedagógicos, humanistas, a nuestra filosofía, a nuestra identidad como instituciones, pues también nos queda claro, ¿verdad? Y cómo aprovechar todas estas herramientas que tenemos a disposición. No sé si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden colocar para el doctor Picardo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la vamos leyendo. Si ahí nos preguntaba Jorge Castellanos si con gusto nos las puede compartir la presentación. Sí, se las vamos a compartir. Sí, ya la podemos poner ahí en este momento. Si no, se las hacemos llegar por medio del correo electrónico que tenemos con el que estuvieron participando en el curso y les llegaban las notificaciones. Ahí se las podemos mandar. Ahorita les voy a, porque yo había mandado una, pero sí, tiene algunos cambios, entonces en estos momentos les estoy mandando a Abigail la versión ya actualizada. Sí, con gusto, y aquí la podemos compartir también, ya de una sola vez. Muy bien, si tienen alguna pregunta, Tania Ortiz dice, gracias, dice Patricia Ochoa también. Muy interesante la presentación. ¿Alguna pregunta? Si no, pues procedemos con el siguiente punto. ¿Todo claro? Todo claro. Estoy viendo para allá porque los tengo por acá, pero ¿cómo es la cosa? Muy bien. Cuando no hay comentarios, significan dos cosas. O que quedó todo muy claro. O no se te entendió nada. Muy bien, no, pero no, parece que sí, nos salvamos. Mariela Walsh nos pregunta cómo se puede hacer para que los padres de familia entren en la nueva tecnología. Y yo creo que sí hay un punto en eso, y Mariela lo pone bien, porque a veces como papás esperamos que las clases virtuales, en este momento que estuvimos, estuvieran conectados a los niños, qué sé yo, las 8 horas, ¿verdad? Durante el día, y si salíamos a las 3, entonces, ¿cuál es tu opinión con ese punto? Porque a veces no saber manejar las expectativas de los papás de cara a que la dinámica va a cambiar, no es lo mismo estar, obviamente, en el salón de clase que estar sentado todo. Pónganse ustedes estuviéramos esta charla todo el día nosotros, o este tipo de, ¿cómo se sentirían ustedes? Entonces, esa expectativa con los papás, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo manejarlas? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando justamente ahora en la universidad en una propuesta utilizando como el concepto de masterclass de videos cortos de 1 minuto, 1 minuto y medio, generar muchos contenidos vinculados a transformación digital
para nuestros stakeholders, incluyendo obviamente estudiantes y padres de familia. Digamos que estamos viviendo una etapa donde, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez tenemos menos tiempo para leer. Si a ti te llega una circular por correo o una capacitación de 1 hora, lamentablemente por alguna razón de todo este tema de teletrabajo, de complejidad, hay que buscar dinámicas de comunicación como más efectivas, cortas, profundas, sin perder los elementos esenciales y comunicarnos a través de ellos, a través de redes sociales, de WhatsApp, digamos, mandando los mensajes que queremos que se capten, ¿verdad? Entonces creo que eso pasa por revisar los tipos de comunicación que tenemos, que suelen ser muy tradicionales. Seguimos mandando circulares que nadie lee, seguimos invitándolo a charlas estas charlas que les damos a los papás y a las mamás, en donde tienen que moverse, el tráfico está de locos. Casas abiertas. Las casas abiertas. Entonces, todo eso tenemos que revisarlo y repensar las formas de comunicación también. Excelente. Yo creo que sí, la palabra clave que tú has mencionado es la comunicación y saber manejar las expectativas de todos los involucrados y demostrar que podemos aprender de diferentes formas y no necesariamente todos sentados detrás de la computadora. Muy bien. Jorge Castellano nos da un comentario. Dice, este es un gran desafío que implica mucha inversión y las instituciones educativas, mal o bien, han hecho inversiones, pero requiere un cambio de mentalidad de todos los involucrados. Gracias por la reflexión. Sí, eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, digamos, estos procesos de transformación, digamos, sí requieren, obviamente, inversiones en infraestructura, pero también hay que invertir en los cambios culturales y en las habilidades digitales y en el pensamiento estratégico, ¿verdad? Porque podés cometer el error de hacer una gran inversión y que por la obsolescencia a los 2-3 años ya ese equipo cae y volvés a estar igual como estabas antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, Mónica Mengíbar nos comenta, bueno, te pregunta, ¿qué podemos hacer para que tanto los jóvenes que se encuentran trabajando de manera presencial como los que se encuentran trabajando de manera virtual desarrollen las competencias académicas que nos hemos propuesto? Bueno, hay que revisar los currículum también, ¿verdad? Hay que revisar los programas. Hay que hacer un poco de trabajo y de adecuación curricular si estamos trabajando con estudiantes o con estudiantes que trabajan o con trabajadores que estudian. Son cosas muy distintas y que tienen demandas muy distintas. Entonces, yo creo que una de las cosas que menos hemos hecho a nivel de sistemas educativos, a nivel regional y mundial, es revisar el tema curricular. Hemos adaptado las tecnologías, hemos adaptado los modelos. La pregunta es qué pasa con los contenidos, ¿verdad? Y qué tipo de contenidos o de competencias o de capacidades estamos enseñando. El tema de la intensidad, yo creo fácilmente que estamos perdiendo. Cuando vino Ernesto Schiefelbein aquí en el año 2008, él hizo un estudio y dijo, estamos enseñando la mitad de los contenidos, ¿verdad? El 50%, él hablaba del calendario escolar. De los 200 días efectivos de aprendizaje, en realidad hay 100 días efectivos de aprendizaje, porque hay muchas actividades complementarias, culturales, religiosas, etc. Hoy, con esto, yo creo que seguimos perdiendo contenidos. Yo creo, me atrevería a decir que en los mejores colegios e instituciones educativas del país, si llegamos al 30-40% de lo que demanda un programa recurrente convencional, es mucho. Entonces, la pregunta es cómo hacemos con la plasticidad del contenido para expandirlo y para cubrir vacíos, ¿verdad? Ahí creo que vamos a tener que tener mucha creatividad con eso, porque sí estamos perdiendo mucho. Correcto.
aplica la frase que nos han dicho mucho en este modelo híbrido. Por ejemplo, incluso hace unas semanas tuvimos un webinar sobre eso. Lo menos es más, ¿verdad? Y obviamente sí hay que repensar mucho el tema del qué, del currículo. No solo los métodos, sino también ya va llegando el momento en que las instituciones tienen que reflexionar también sobre el currículo. Muy bien, Carmen Castaneda nos dice... Carlos Bielman nos decía, sería interesante un comentario, trasladar la transformación que él menciona a los distintos líderes educativos, empresariales y gubernamentales para fortalecer El Salvador. Correcto. Y Carmen Castaneda también dice, gracias, la tecnología ha sido una gran esperanza para diversificar la enseñanza, muy útil para los alumnos con discapacidad y otros trastornos. Y Nuria García nos comenta, excelente, este es un reto que no termina, ya que dio inicio, hay que seguir adelante capacitándonos, preparándonos e innovando. Y de parte de Tivox, este es nuestro mensaje, es como les decían al inicio, esto solo es el inicio, ojalá sea una base sólida para que ustedes puedan tener elementos metodológicos concretos, prácticos, como es el Flip Classroom, pero además todas las herramientas tecnológicas que vimos, con todas sus ventajas, sus limitantes que yo pueda tener al usarlas, pero que me van permitiendo ampliar y mejorar la motivación que tengan los estudiantes por aprender. Muchas gracias entonces, Oscar, por tus palabras, por tu exposición este día. Realmente ha sido muy interesante y provechoso esta jornada. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes este ratito. Gracias Lito, Abigail, Hugo y todo el equipo de Tivox. Los tengo que dejar porque tengo otras cosas y les deseo muchos éxitos y que sigan adelante pensando, trabajando en estos temas que son vitales para los niños y para el futuro. Adiós. Muchas gracias. Un aplauso, virtual ahí virtual para el doctor Ricardo. Gracias. Gracias.